Jóvenes y señoritas, muy buenos días. Vamos a hablar sobre las etnias y lenguas de Bolivia, enfocando el mapa lingüístico de nuestro Estado plurinacional de Bolivia. En primera instancia tenemos que reconocer que los pueblos originarios de Bolivia, que son los quechuas y los aymaras, son pueblos sedentarios y los selvícolas son pueblos nómadas. Queremos referirnos con esto a que los pueblos sedentarios, que son los quechuas y aymaras, siempre se han ubicado en un lugar para poder vivir como tribu, como población, como etnia. En cambio, los selvícolas son pueblos nómadas, es decir, que nunca han situado su pueblo en una región, sino que han ido cambiando de lugar en lugar de acuerdo a lo que les convenga, de acuerdo a las necesidades que puedan adquirir en la región donde momentáneamente habitan. Por otra parte, los aymaras y los quechuas habitan la zona andina. Los aymaras dominan la región, pero con la invasión de los quechuas, los aymaras fueron perdiendo terreno. Los nómadas, influidos por los misioneros, que eran los blancos, sufrieron aculturación, por lo que modificaron sus sistemas ecológicos y naturales. La condición nómada de los selvícolas produjeron avasallamientos de los misioneros, que eran los blancos, quienes aprovecharon la expansión de su poderío a través de la agricultura, ganadería, explotación maderera y otros. Es decir, que más que los pueblos aymaras y quechuas, los guaraníes, los guarayos fueron más esclavizados por los misioneros, ¿no? Fue una lástima que estos pueblos selvícolas hayan sido atrapados por los misioneros. Estos misioneros también, acostumbrados a los climas cálidos, entonces se evitaron a lo máximo posible de ir a las zonas andinas, a las zonas altiplánicas. Por eso es que las víctimas más fuertes fueron los selvícolas, quienes tuvieron que ser, de cierta forma, esclavos de los misioneros. Tenemos otra situación que debemos reconocer sobre nuestras etnias y lenguas de Bolivia. Aunque existían conflictos intergrupales, cada uno poseía su territorio. Es decir, que aunque entre pueblos se peleaban, cada grupo, cada etnia tenía su territorio. Sin embargo, la clasificación de los grupos etnolingüísticos según su asentamiento geográfico se concibió de la siguiente manera. Entonces, estos pueblos han sido divididos de acuerdo a sus características en pueblos del Amazonas, en pueblos de la región del Plata y en pueblos de la región lacustre. Tenemos en imágenes a los pueblos sobrevivientes que todavía tienen cierta fortaleza para seguir existiendo como pueblos, como etnias. En la parte superior vamos a identificar y vamos a ir marcando con nuestra tiza. Aquí tenemos a los matacos. Eso hablando de los pueblos selvícolas, los que viven en el oriente boliviano. Luego tenemos a los tapietes y otro pueblo fuerte son los chulupes. Fíjense, aunque para nosotros pudiera denominarse que todos son iguales, todos son parecidos, hay marcadas diferencias entre matacos, tapietes y chulupes. Luego tenemos a los aymaras, ¿no? Que ya son pueblos de las regiones altiplánicas, ¿no? Ya usando otro tipo de ropa, más cubiertos, con muchas más marcadas diferencias, porque aquí se observa que las mujeres cargan siempre un bulto, ¿no? Después tenemos a los pueblos quechuas, ya estos son de las regiones de Rimulatos, en las regiones
de Coroma, ¿no? Que pertenece al departamento de Potosí, pero son de cultura quechua. Y luego tenemos a los chipayas, que también que están ubicados también en el altiplano, y son los chipayas que todavía conservan en cierta forma su lengua nativo originaria, ¿no? Aunque con cierta inclinación a adoptar la lengua aymara. Veamos en el fondo de la gráfica de los chipayas sus construcciones diferentes a las comunes que utilizamos nosotros en los pueblos, ¿no? Entonces son características diferenciadas totalmente entre usos y costumbres. Esas son nuestras etnias que poseen sus propias lenguas indígenas originarias. Tenemos aquí la presencia de dos pueblos nativo originarios, los pacaguaras y los araonas. Aquí están los pacaguaras, que tienen una característica esencial que hay que hallar el significado de por qué se incrustan en las narices y en otras regiones del rostro algunos palos, ¿no? Al contrario de estos dos sujetos que están en los extremos de la fotografía, fíjense, él no utiliza, tampoco él está utilizando estas incrustaciones que parecen ser bastante dolorosas, ¿no? Entonces, fijémonos, hay gran diferencia. Ellos están prácticamente casi desnudos, solo llevan el taparrabos. En cambio, los araonas ya visten un poquito más, llevan una especie de túnica y también están en pequeños, unidos en pequeñas tribus, en pequeños pueblos, ¿no? Obviamente, ellos no construyen sus casas de adobe ni de piedra, nada. ¿Por qué? Porque ellos en cualquier momento van a abandonar la región y se van a ir, ¿no? Lo mismo pasa con los pacaguaras y con los araonas y con todos los pueblos selvícolas, todos los pueblos nativo originarios de nuestro oriente boliviano. Estas etnias, estos grupos, los pacaguaras y los araonas, están considerados, están siendo vistos como pueblos muertos o desaparecidos. Es decir, que si alguien existe de una de estas culturas, debe estar fuera de su cultura, seguramente ha adoptado otro tipo de cultura, por eso se les considera a estos pueblos como muertos o desaparecidos. Posteriormente, se quiere enfatizar en la razón de por qué los selvícolas, los pueblos selvícolas, han sido abandonados o han ido disminuyendo en su población, cosa que muchas culturas y muchas lenguas han ido muriendo por situaciones económicas y sociales. Miren, aquí se observa esta razón. Una de las razones para la disminución de la población nativa fue el auge de la explotación de la goma. La goma ha sido un elemento de ambición durante muchos años y como la goma producía o se daba en lugares orientales, en la selva, en regiones donde precisamente vivían nuestros pueblos nativo originarios, estos al vivir ahí han tenido que ir abandonando sus regiones para dar paso a la explotación de la goma, que era el vicio, la ambición que buscaban poseer los blancos, ¿no? Dentro de estos blancos han debido estar también los que fueron denominados los misioneros, ¿no? Esta explotación de la goma no solo buscó la explotación de la goma, también buscó la explotación del indígena, porque aunque ellos se ganaban la plata, buscaban los contratos de cómo transportar, de cómo llevar, a quién vender, etc. Estoy hablando de los blancos. Quienes explotaban la goma eran nuestros indígenas, ¿no? Entonces,
la explotación de la goma trajo consigo la esclavización y con ello la extinción de los grupos del noroeste boliviano. Entonces, muchos grupos, muchos pueblos nativo originados han ido desapareciendo a partir de la explotación de la goma. Las características esenciales de las etnias andinas, de los grupos andinos, de los pueblos nativo originarios del altiplano, son la Minca y el Aini. El Aini es considerado un trabajo cooperativo, es decir, que si hoy me ayudan a mí a trabajar, mañana pasado cuando se quiera trabajar en la casa del vecino o en la cosecha del vecino, mi obligación es ir a ayudar así como ellos me han ayudado. Y así entre todos los comunarios, entre todos los habitantes de una región, de un pueblo, de una comunidad, todos se colaboran. Hoy para mí, mañana para ti, ¿no? Haciendo seguimiento a esa frase, hoy por mí, mañana por ti. Eso en nuestros usos y costumbres quechuas. Dentro de los usos y costumbres aymaras, esta misma actividad es denominada minca, ¿no? Entonces también se ayudan, entre todos trabajan para beneficio de toda la comunidad. Los pueblos nativo originarios, tanto del altiplano como del oriente, no solo eran buenísimos para cosechar, para criar ganado, no, solo que aparte de eso buscaban tener otras formas de subsistir, otras formas de comodidad. Por ejemplo, los altiplánicos y los selvícolas han tenido que ir buscando formas de vestirse, formas de ponerse más hermosos ante los grupos sociales, ¿no? Entonces, estos grupos han ido desarrollando con el pasar de los años una artesanía utilitaria, es decir, que todo lo que hicieran con sus manos tenía que tener utilidad, ¿no? En el altiplano como en la selva, nuestros indígenas originarios han tenido grandes habilidades en los tejidos y en la cerámica. Esa situación se observa aquí en las fotografías que ahora son aprovechadas como parte del turismo, ¿no? Y obviamente muchos pueblos que ya son de primer mundo admiran bastante este tipo de producción, ¿ya? Porque es nativo originaria, no es propia de todos los días, tampoco todos los grupos producen este tipo de artesanía, solo son grupos determinados, ¿no? Esto debe ser una sociedad que tienen habilidad para tejer, para tallar y etcétera. Pero no todos siempre están metidos en eso. Hay otros que son habilosos para sembrar, otros para pescar, otros para cazar y etcétera. Entonces, fíjense, hay diferentes formas en las que uno demuestra que es hábil para la sociedad. Ahora, ¿cómo influyó la religión en nuestras etnias originarias de Bolivia? Fíjense los gráficos cómo nos muestran. Aquí están los misioneros con sus túnicas, seguramente convenciendo al indígena de que el único Dios, es Jehová, ¿no? De esa forma les van a ir lavando la mente para que todos crean en Dios y para que olviden los usos y costumbres de su pueblo, de sus comunidades, ¿no? Ahí todavía se muestra que los selvícolas estaban vestidos con prácticamente taparrabos, ¿no? En el fondo se nota un niño, está prácticamente desnudo, solo los grandes tienen algo que les cubra. Y la gente del altiplano han adorado a las vírgenes, lo que primitivamente no era real, porque ellos no conocían vírgenes, no conocían la cruz y otros aspectos que ellos hoy o como pueblos altiplánicos
todos creemos en las vírgenes, en los santos y etcétera, ¿no? Entonces, de acuerdo a la observación de los gráficos, podemos decir que los habitantes originarios de las zonas andinas y del oriente boliviano sufrieron grandes influencias de las misiones religiosas europeas, quienes trataron de eliminar los usos y costumbres de nuestros pueblos. Sin embargo, lo nativo sobrevivió a la imposición blancoide, ¿no? ¿Esto qué implica? Que a pesar de que la cruz invadió a todos los pueblos, tanto selvícolas y altiplánicas, a pesar de eso y a pesar de que tengamos creencia en las vírgenes y en los santos y que recemos y que llevemos en el pecho la cruz y que cada domingo tengamos que ir o vamos a las iglesias, nos confesemos ante un padre, hagamos la primera comunión, la confirmación y todos esos aspectos que exige la Iglesia Católica, a pesar de eso, nosotros seguimos practicando costumbres, usos y costumbres nativas, por ejemplo, los sacrificios, ¿no? Las coas. Esas son nuestras costumbres que los misioneros, los blancos, no han podido eliminar. No han podido eliminar, porque seguimos comiendo, masticando la coca para sanarnos, porque seguimos practicando la elaboración del chuño, la elaboración del charque y todas otras formas en que nosotros no hemos olvidado de dónde somos ni cómo somos, ¿no? A pesar de que la religión católica ha querido imponer su poder sobre nuestros pueblos nativos originarios. Ahora, ¿qué tiene que ver la educación oficial en los grupos étnicos? Fíjense, una conceptualización o una observación vista desde lejos dice que la educación formal en el área rural no toma en cuenta la diversidad cultural ni lingüística, ya que el castellano es el instrumento oficial de la educación, ¿no? Casi todas nuestras constituciones políticas del Estado consideran al español o a la lengua castellana como lengua oficial, ¿no? ¿Eso qué implica? Que, por ejemplo, nuestra primera constitución de 1826, si mal no recuerdo, ha estipulado dentro de uno de sus artículos que la lengua oficial será el castellano o el español. ¿Eso qué limita? A que los sujetos, los habitantes de los pueblos nativos originarios estén privados de adquirir una educación, ¿no? Porque al ser considerado la lengua castellana idioma oficial de Bolivia, todos los maestros, estos que están aquí en la fotografía, en la parte superior, todos estos maestros educaban o enseñaban hablando la lengua castellana, olvidándose que estos pequeñitos no entienden ni pío de la lengua castellana, ¿no? Entonces, ¿qué hacían? Estos niños iban a la escuela solo por cumplir, porque era obligatorio, porque el corregidor de la comunidad les ha obligado y les ha dicho que si no mandan a sus hijos a la escuela, pueden ser multados. Y cada ciudadano o cada comunario estaba impedido de dar o pagar multas porque su pobreza no lo permitía. Por esa razón, sus hijos iban, o los hijos iban a las escuelas. ¿A qué? A escuchar que el profesor o la profesora hable en lengua castellana. Y es un idioma que ellos no entendían, por tanto solo iban a sentarse. Aunque muchas veces sucedía que los profesores obligaban a que los estudiantes repitan. Entonces la palabra repetida lo iban repitiendo siempre, pero sin entender el significado de la palabra, ¿no? Eso ha sucedido. Tampoco en este tiempo estamos muy lejos de esa realidad, porque todavía se sigue viviendo, ¿no? Los pequeñitos, nuestros niños de kinder, de primero, segundo hasta tercero, en fin, toda primaria, son
de origen de lengua quechua, ¿no? Y muchos hablan el quechua cerrado, sin entender nada el castellano. Y entonces surge de que la lectura ya no se vuelve comprensiva porque apenas van logrando descifrar los términos, las grafías, y difícilmente van a poder entender el contenido del texto que se logra leer, que se logra descifrar, ¿no? Porque leer implicaría comprender, pero en realidad esa es la dificultad, esa es la formación de las islas que existen entre el significado de la palabra y la misma palabra escrita, ¿no? Entonces aquí los niños hablan una lengua originaria y los profesores hablan la lengua castellana que está aceptada o impuesta en nuestra Constitución Política del Estado de todos los tiempos. En el gráfico observamos muchos pueblos, ¿no? Estamos observando los grupos étnicos, la cantidad de hablantes de cada idioma, a qué provincia pertenecen y en qué departamentos están ubicados, la práctica de estos lenguajes. Y en la columna final habla o nombra la familia lingüística, ¿no? Entonces ahí tenemos muchos. ¿Cuáles son los idiomas más que ocupan más espacio territorial en nuestro país? Fíjense, el aymara tiene 1.156.000 hablantes, ¿no? Y se habla en los departamentos de La Paz, Oruro, Potosí, Cochabamba y Chuquisaca, ¿no? Esto, claro, ha ido desapareciendo en las regiones como Cochabamba y Chuquisaca, aunque dicen que existe allá en Poroma, hay pueblos pequeños que sí hablan aymara o comunidades pequeñas. No sé, no me consta, pero he escuchado esa realidad o verdad, no sé qué será, ¿no? Entonces, fíjense, el aymara existe dentro de 5 departamentos de nuestro país, ¿no? Ahora, no tiene familia lingüística, no posee. ¿Por qué? Porque nos falta completar las investigaciones en esto. Tampoco los lingüistas ni los gobiernos han invertido para poder responder esta situación. ¿A qué familia lingüística pertenece la lengua aymara? Luego tenemos otra lengua, chiquitana. ¿Cuántos hablan? 40.000 habitantes, ¿no? Y esta lengua chiquitana se practica en la provincia Ñuflo de Chávez, en Velasco, en la provincia Velasco, en la provincia Sandoval y en la provincia de Chiquitos, todos del departamento de Santa Cruz, ¿no? Ahora, esta lengua es aislada. ¿Por qué? Porque tampoco se conoce cuál es su familia. Estamos perdidos. Aunque ocupan grandes regiones de acuerdo a habitantes, no se conoce la familia lingüística de estas lenguas. Ya hemos visto en el aymara, ahora estamos viendo en el chiquitano. Fíjense, hay otra lengua que ocupa una buena cantidad de regiones. El S-EJA, que tiene 1.000 hablantes, ¿no? Se practica esta lengua en la provincia Vallivian y en la provincia Madre de Dios. ¿Dónde están ubicados? Vallivian está ubicado en el departamento de Beni y Madre de Dios en el departamento de Pando. ¿Cuál es la familia lingüística? Es tacana, ¿no? Eso estamos revisando en esta tabla, ¿no? Y vayamos revisando otra lengua que tiene gran cantidad de hablantes. Aquí tenemos la lengua quechua,
1.594.000 habitantes. 1.594.000 habitantes, ¿no? Casi con 400 o 500 de diferencia, fíjense, con el aymara. Pero ambos sobrepasan al 1.000.000 de habitantes, ¿no? Entonces, la lengua quechua tiene 1.594.000 habitantes. Tenía, ¿no? Porque esto ya ha variado de acuerdo al desarrollo de los años, ¿no? Ahora, no se señala provincia porque son departamentos enteros en los que se practica esta lengua. Se practica, por ejemplo, el quechua en regiones de La Paz, en Oruro, en Cochabamba, en Potosí, en Chuquisaca y algunas regiones también del departamento de Santa Cruz, ¿no? Hay regiones que se hablan el quechua, por tanto tenemos gran cantidad de quechua hablantes. ¿A qué familia lingüística pertenece el quechua? Al quechua AT. Entonces fíjense que tenemos la práctica de estas lenguas. Luego tenemos la presencia del sirio ¿no? Que tiene entre 600 y 800 hablantes, ¿no? Estas lenguas se encuentran desarrolladas en las provincias Cercados, Itenes y Ñuflo de Chávez, ¿no? Cercado está en Beni, Itenes y Ñuflo de Chávez está en Santa Cruz. ¿Cuál es la familia lingüística? Tupí-Guaraní, ¿no? Entonces, fíjense, después tenemos muchos otros, pero de menor relevancia. ¿Por qué? Porque muchas lenguas están muriendo, ¿no? Y eso es importante, mantener y cuidar nuestras lenguas indígenas originarias. No todas las veces vamos a poseer tanta riqueza cultural, ¿no? Es indispensable conocer. Miren, aquí hay una nominación grande de idiomas, de lenguas existentes en nuestro estado. Todo lo anterior se puede resumir en la existencia de un mapa lingüístico, ¿no? Que ha sido elaborado por muchas escuelas lingüísticas, muchas universidades que han ido haciendo su investigación. No completa porque, como les dije anteriormente, falta completar la información y para ello se necesita inversión. Lamentablemente para educación nunca hay inversión, ¿no? Ahí tenemos los mapas, las regiones donde se hablan los distintos idiomas, aquí están enumerados y ahí buscamos el número y vamos a identificar qué idioma se habla en la región, ¿no? Ahora, ¿qué se concibe por mapa lingüístico o qué observa esta situación del mapa lingüístico de Bolivia? Dice, nuestra nación boliviana, al ser Estado plurinacional de Bolivia, logró identificar 36 nacionalidades con lengua propia, existiendo entre ellos diferencias muy marcadas por razones geográficas y climáticas, pero ante todo por la práctica sedentaria y nómada de nuestros grupos nativos. Sin embargo, muchas de esas lenguas fueron desapareciendo por la imposición de la lengua castellana, pero especialmente por la muerte de los habitantes más antiguos que, aunque heredaron a sus hijos los usos y costumbres de sus pueblos nativos, fueron desapareciendo por la declaración e imposición de una lengua oficial que limitó y perjudicó la existencia y supervivencia de las etnias primitivas. Hasta ahí fue el desarrollo de lo que implica las etnias lingüísticas o las etnias nativas y lingüísticas de nuestro Estado plurinacional. ¿Cuál es nuestra práctica? Es decir, tarea. Se les pide, se les insinúa, se les instruye realizar una investigación utilizando
3 constituciones políticas del Estado de diferentes épocas. Estas 3 constituciones políticas del Estado deben ser de nuestro país, ¿no? Obviamente de diferentes épocas. Podríamos tomar en cuenta nuestra primera constitución política del Estado que está en el Internet. Luego, otra de 1900 y pico, y la última que hemos aprobado en el gobierno de Evo podría ser, ¿no? Estoy señalando porque seguramente van a encontrar muchas versiones de muchos años, cambiados, modificados por diferentes gobiernos, de acuerdo a las necesidades que han ido naciendo durante el desarrollo, la evolución y el cambio de nuestra nación, ¿no? ¿Para qué vamos a leer eso? Para registrar la situación idiomática de nuestros pueblos originarios, sin olvidar el respeto cultural hacia sus usos y costumbres. Es decir, vamos a realizar o detectar los artículos, el capítulo y el artículo que dice se considera lengua oficial de Bolivia la lengua castellana, digamos. Ahora lo que nos interesa saber es qué pasa con las lenguas nativas, con el quechua aymara, con el sirionó, con el tupí guaraní, etc. ¿Qué pasa? Esa situación me lo van a decir, pero ustedes me tienen que decir, al registrar en sus anillados, Constitución Política del Estado, año 1900 o 1826, Bolivia. Ejemplo, ¿no? Capítulo 1, digamos. Artículo 7. Y copiarán. Se considera lengua oficial de Bolivia la lengua castellana que regirá todas las relaciones sociales de nuestro país, digamos, ¿no? Y abajito el siguiente artículo o un inciso podrá determinarse. Sobre las lenguas nativo originarias se respetará o se eliminará. No sé qué rezará la Constitución Política del Estado, pero ustedes me van a decir y me van a decir de qué año están copiando la Constitución Política y de qué página, de qué capítulo, de qué artículo están copiando. Pero lo tienen que copiar, no solo me lo tienen que decir, ¿no? Y luego, en un aspecto, la segunda instrucción dice, elabora un mapa mudo de Bolivia y registra en él las 36 nacionalidades reconocidas por la última Constitución Política del Estado. Es decir, me van a dibujar el mapa de Bolivia, señalando o graficando en el mapa de Bolivia la separación política, es decir, se va a diferenciar dónde está Cochabamba, Santa Cruz, Chuquisaca y todos los departamentos, pero sin nombres, solo el mapa dividido entre los nuevos departamentos, ¿no? En ese mapa mudo, ustedes me van a registrar las 36 lenguas que tienen nuestras 36 nacionalidades. Me van a pintar, digamos, con rojo las zonas o regiones donde se habla el quechua. Con azul, azul del MAS, digamos, me van a pintar las regiones donde se hablan aymara. Con amarillo me van a pintar las regiones donde se habla el sirionó. Y así sucesivamente, ese mapa mudo debe estar lleno de los registros de las lenguas que se hablan, ¿no? Luego tenemos una tercera arista en la que se instruye elaborar una tabla para registrar, según el conocimiento de ustedes, la supervivencia de las lenguas nativo originarias de nuestro Estado plurinacional. Fíjense, se ha asegurado que Evo Morales como presidente ha gobernado durante 14 años. En 14 años, dígame, ¿cuántos idiomas, cuántas lenguas habrán desaparecido? Muchos de ustedes están entre los 16, 17 y 18 años. Cuando ustedes eran unos bebecitos, muchas lenguas todavía estaban vivas.
a la edad que ustedes hoy tienen, muchas lenguas ya han debido desaparecer, han debido morir. Pero necesito que ustedes hagan una investigación y me digan, quechua, antes, digamos, cuando están naciendo ustedes, 1.580.000 y tantos hablantes. Ahora otra vez abajito, quechua 2018 2020. Entonces no sabemos, tal vez ya son 2 millones quechua hablantes, no sabemos, pero ustedes me van a averiguar esa situación y así de cada lengua que todavía sobreviva a estos cambios políticos y sociales que estamos viviendo. Nota. Todas las tareas, todas las actividades y todos los temas que estamos desarrollando a través de estos medios internautas deben ser presentadas hasta el jueves, porque vamos a pasar una vez a la semana, ¿no? Hasta el jueves, hasta un día como hoy, un máximo hasta las 8 de la noche. A través de una fotografía de la tarea realizada, esa tarea debe ser enviada por WhatsApp vía inbox, ¿no? Escúcheme bien. Todos los temas, las tareas y todo deben estar registrados en sus anillados como parte del avance programático. No se olviden, porque todo eso se va a ir registrando y como ya les dije en un primer video, deben, bueno, para el quinto B, ¿no? Deben ir anotando esas situaciones, señalando la fecha y día en el que se está pasando la clase, digamos, ¿no? Entonces, esa es la situación que deben tomar en cuenta para que todo sea válido, porque todas las actividades que vamos a desarrollar tienen que tener un valor, pues, porque cuesta al final. Muchos de ustedes están gastando megas y todas las situaciones, porque uno habla, la verdad, ha debido tener mucho tiempo descansando a su celular, ¿no? Pero vale la pena trabajar porque nuestro cerebro si no se va a morir de cansancio, de aburrimiento y todo lo demás, ¿no? Entonces no se vayan a olvidar sus tareas ya, sí o sí. Bueno, hasta la próxima clase. Nos vemos. Les dejo para que este retrato de una cochabambina para que distraigan sus ojos. Hasta la próxima.